cuán amada, bendecida, deseada de mi Padre Celestial, porque eso es una fortaleza fuertísima para que yo quiera leer la palabra, exponerme a ella y entonces contratar. Hola, ¿cómo están, familia? Estos son los ministerios Palabra de Honor y este domingo me tocó a mí compartir la palabra de Dios. Así que, bueno, yo quiero que me acompañes con tu Biblia, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración antes de comenzar. Y el tema que yo voy a hablar contigo es Dios me ama. Así que cierra tus ojos allí donde tú estés y repite conmigo. Amado Padre Celestial, yo te doy toda la gloria a ti. Yo te doy toda la gloria a ti. Ahora, Señor, yo sé que el Espíritu Santo hablará a mi corazón, a mi vida, para enseñarme cuánto tú me amas. Te doy gracias por cada día. Te doy gracias por todo lo que tú me has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, yo quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, sí, en el libro de Habacuc, sí, en el capítulo 1, versículo del 2 al 4. Yo te voy a leer la PDT. Y mira, yo le puse... Este es mi diálogo que muchas veces he tenido con Dios. Y a lo mejor te suena un poquito, como que también es el diálogo que tú tienes, ¿no? Así que mira, en el libro de Habacuc, capítulo 1, dice lo siguiente. Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Aquí tienes, ¿verdad? En el libro de Habacuc esta palabra donde está diciendo ¿por qué? Y a lo mejor, bueno, ahora te lo voy a decir en mis palabras, cuando yo he ido con el Señor y yo le he dicho, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me suceden las cosas a mí? ¿Por qué mis hijos andan mal? ¿Por qué yo no puedo tener ese carácter que se tiene que manifestar en mí, verdad? Esa paz, ese amor. Y todo es el por qué, por qué, por qué. Y pues realmente se convierte en una queja, porque uno no va y nada más dice, ¿por qué? Porque quiero saber, no, sino ya es porque tienes una aflicción, una tribulación encima de ti, sí, y te molestas de no entender el por qué, de no entender qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Sabemos que hay violencia, sabemos que los tiempos son malos, ¿verdad? Sabemos que en estos tiempos de pandemia sí ha sido reajustar tantas cosas, sí, en nuestras emociones, en nuestro diario vivir, y tenemos ¿por qué? ¿Por qué Dios? Así como el libro de Habacuc. Y sabes, también quiero llevarte a leer otra porción de la Biblia, que es en Proverbios, en el capítulo 19, y dice así, fíjate. Dice, en el versículo 3, la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo, se irrita contra el Señor. Estas tribulaciones, estas aflicciones, estas circunstancias que vivimos constantemente, ¿verdad? Nos hace muchas veces hacer estas dos preguntas. ¿Por qué? Y la otra parte es enojarme contra Dios si me ha sucedido algo, si he tenido una pérdida, ¿verdad? De algún familiar, o me despidieron del trabajo, pues primero me pregunto por qué y después arremeto contra Dios. La palabra de Dios te dice que la necedad del hombre, muchas veces hemos tomado decisiones equivocadas durante el camino, sí, pero nosotros lo que queremos es una respuesta del por qué. Entonces, lo primero que yo te quiero decir es que tenemos que entender que los hijos de Dios, nacidos de nuevo, estamos en una guerra. Es una guerra constante y latente. Y aquí en los ministerios Palabra de Honor hemos predicado y hemos compartido, ¿verdad? El pastor Ricky, Jonathan, Arturo, hemos compartido acerca de esta guerra que es tan latente y tan feroz en nuestras vidas. Esta guerra que de verdad sobrepasa muchas veces
las cosas que tú puedes estar en paz y puedes pensar, ¿verdad? Bueno, ya tengo controlado ciertas cosas, pero sabes que viene el golpe y te mueve y te sacude todo lo que tú ya tenías planeado, pensado, inclusive, ¿verdad? Pues hay momentos donde es muy inesperado. Las 24 horas del día estamos en guerra. Satanás te está haciendo la guerra porque es tu enemigo y te odia. Y yo quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis en el capítulo 12, versículos 7 y 9. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra, junto con todos sus ángeles. Y en Apocalipsis 12:12 dice lo siguiente: alégrate, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. Y en el versículo 17 dice lo siguiente: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Así que lo que te estoy diciendo, ¿verdad?, que tú estás en guerra constantemente, es una guerra latente y feroz. Te está diciendo, el terror viene sobre la tierra, y así es como está el sistema del mundo donde nosotros estamos, aunque no pertenecemos a él. Es un sistema donde estamos para transformarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que este engañador, este enemigo, viene y te ruge. Entonces nos quedamos allí preguntando: ¿por qué a mí me pasa esta desgracia? ¿Por qué mis hijos están mal? ¿Por qué mi carácter, verdad? ¿Por qué no el dinero? Todos los por qué que tú te preguntes. ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me hicieron esto? Todos los por qué que tú te preguntes, tienes que bajarlos a la luz de la palabra de Dios y entender que estás en guerra. Lo dice muy claramente la Biblia, ¿sí? Que este dragón, este enemigo, viene a hacer guerra contra la mujer, contra la descendencia, ¿verdad?, de aquellos santos que siguen el mandamiento. Entonces hay una guerra constante. Y la segunda es que muchas veces tomamos decisiones, sí, decisiones en el diario vivir, y que a lo mejor no consultamos con Dios, tomamos decisiones que al parecer son buenas. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces salen mal y terminamos molestos con Dios, así como te leí el Proverbios 19:3, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendas que toda la estrategia de Satanás es un plan que él ha diseñado durante tantos años para que, número uno, te vivas preguntando el por qué, ¿sí? El por qué y el por qué. Y número dos, para que lo que sucede le eches la culpa a Dios. Entonces es una estrategia, ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. ¿Y qué es lo que él quiere robar, matar y destruir? Pues todo lo que Dios ha dado en ti, ha puesto en ti, para que la palabra que está en ti, mira, tú guardes silencio y entonces hables palabras contrarias. En la palabra de Dios, en Proverbios también 18, dice que tú tienes el poder en tu lengua, ¿verdad?, de la vida y de la muerte. Entonces, al ver las circunstancias tan adversas que se presentan por esta guerra tan fuerte, sí, ¿qué es lo que sucede? Que en lugar tú de mirar o poner tus ojos en el autor y consumador de la fe, pues muchas veces ponemos nuestros ojos en las circunstancias y en esta guerra tan fuerte que realmente lo que hace es querer anular la palabra que hay en nosotros para que no nos levantemos. ¿Sabes lo que hace el enemigo? Él toma la autoridad que se te ha dado a ti, la autoridad que te ha dado tu Padre Celestial, él la toma, ¿sí? ¿Cómo es que la toma? Cuando tú hablas palabras, cuando tú dices palabras. Y aquí te quiero platicar, así como la fe, el miedo, el temor, ¿sí?, son dos cosas que van contrarias, pero actúan de la misma manera.
actúan de la misma forma. ¿Por qué? Porque la fe, cuando tú la hablas, ¿verdad? Cuando tú estás declarando y decretando, se va a ver manifiesta en determinado momento, sea en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o puede tardar meses o años, pero esa palabra va a suceder porque es la palabra de fe, ¿verdad? Que está actuando, que tú hablas y ella actúa. Pero ¿qué crees? Que también el temor, el miedo, hacen lo mismo. Son contrarios, pero hacen exactamente lo mismo. Y cuando tú hablas el miedo, cuando tú hablas palabras de maldición, pues eso también sucede. Por eso dice que en tu lengua tienes el poder de la vida, que es fe, o de la muerte, que es hablar miedo, temor. Satanás toma esas palabras, toma esa autoridad, ¿verdad? Esa tú se la das para entonces hacer que sucedan las cosas equivocadas y malas. Entonces, el por qué tú tienes que plantarte que estás en una guerra, que no eres tú, que no es porque tú no hayas cambiado, que no es porque no haya sucedido ese nuevo nacimiento en tu vida, no es porque no hayas tenido un encuentro con Dios, no es así. Es porque hay una guerra en tu contra y las 24 horas al día está esa guerra latente para matarte, destruirte, anularte y que tú no hables palabras de vida, ¿sí? Entonces, este es un pequeño fundamento del por qué, ¿sí? Para demostrarte en la palabra de Dios que Dios te ama, que Dios me ama, tanto que prefirió entregar a su Hijo Jesucristo. Y ahora nos vamos a concentrar en toda la palabra de vida que Dios mi Padre me ha puesto a mí. ¿Por qué? Porque es con esta palabra que yo voy a contrarrestar toda circunstancia adversa, que yo me voy a levantar y voy a sacudir todas esas cosas, toda esa aflicción que ha venido a mi vida. Así que entonces vamos a ver este amor que Dios tiene por ti. Y yo quiero que me acompañes ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Vamos allí a tu Biblia y dice así, mira, yo te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Muy bien. Te dice así, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios y lo somos. Te lo repito, fíjate qué gran amor tiene tu Padre por ti, que te ha llamado hijo. El mundo no te conoce precisamente porque no le conoció a Él. Así que esta es una palabra poderosa. Te está diciendo, fíjate cuánto te ama Dios. Y Dios no te ama ni por lo que tú haces, ni por lo que tú eres. Él no te ama, ¿verdad? Si tú no tienes que hacer absolutamente nada para complacerlo. Dios es amor. Su esencia, todo Él es amor. Entonces, muchas veces cuando tú dices, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? O te terminas enojando contra Dios, tienes que volver a la palabra de Dios, tienes que poner tus ojos en la palabra de Dios, exponerte a ella para que tú puedas entender lo que está sucediendo. Y cuando tú leas estos versículos, fíjate cuánto te ama Dios. Y en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, te dice que de tal manera, ¿verdad? Ama Dios al mundo, de tal manera te ama a ti, que prefirió entregar a tu Hijo. Y mi pregunta es, porque también ese versículo lo dice mucho el pastor Ricky, y sé que es uno de sus favoritos, ¿verdad? ¿Tú entregarías a un hijo? ¿Tú agarrarías a tu hijo para que el que está en la calle, el borrachito de la calle, el drogadicto, fueran salvos? Yo creo que nadie, ¿verdad? Por lo menos yo que soy mamá, yo no entregaría a uno de mis hijos, mucho menos a uno de mis nietos, ¿verdad? Que cuando eres abuela, pues amas tan libremente, sin problemas. Entonces yo no lo haría. Yo no sé si tú lo harías, pero yo no lo haría. Menos lo voy a entregar, o sea, yo no lo entregaría ni a mi hijo, ni siquiera por Ricky Ricón, ¿verdad? A veces a lo mejor, pues ya ves que hay cuando necesitan algún órgano,
pues puedes decir, bueno, vamos a donar un órgano, pero yo no entregaría a ninguno de mis hijos ni por Ricky Ricón, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entiendas es que el amor de Dios es tan grande, ¿sí? Que Él prefirió entregar a Jesús para que no te perdiera a ti. Ese es el tamaño del amor de Dios. Y te repito, Dios es amor, es su esencia, es Él. Y es así como Él te ama. Y si tú vas a Romanos 5:5, tú vas a mirar allí el amor que Él ha derramado a través del Espíritu Santo. Y si tú te preguntas, ¿qué clase de amor es el que ha derramado? Pues, ¿qué crees? Es el mismo amor que tiene Dios. Es ese amor que ha derramado en ti. Es esa naturaleza que tú tienes. Así que Dios te ama, ¿sí? Y es por eso que tú le amas, porque es ese amor, el amor que está allí en ti. Entonces, imagínate, hacen una conexión. Cuando tú pones tus ojos en la palabra de Dios y puedes abrazar cómo Dios te ama, entonces, ¡fum!, todo cambia. Y de hecho hay una canción que dice así, ¿verdad? Todo cambia con su amor. Entonces, es tiempo que nosotros dejemos de estar poniendo nuestros ojos en las circunstancias, en todo lo que está pasando, que muchas cosas que a lo mejor yo no entienda, tú tengas que ir a la palabra de Dios y preguntarle a tu Padre Celestial, pero no como un reclamo, porque ahora tú puedes entender que hay una guerra en tu contra. Te he leído algunos versículos, ¿verdad?, donde te está diciendo, sí, la guerra que hay en tu contra. Bueno, antes de seguir con el amor de Dios, quiero para que te quede muy claro de esa guerra, porque a veces pensamos, muchos no sabemos, ¿verdad?, que hay esa guerra, que el enemigo te odia, que el mundo te odia, y piensas que tú eres el culpable de todo lo que pasa, ¿ok? Piensas que tú tomaste malas decisiones, que tú sigues siendo malo, que tú no has cambiado. Entonces es por eso que estos fundamentos, esta palabra, tú la puedas leer y te puedas exponer a ella para que tengas esa luz y entiendas que no eres tú, sino es el enemigo, ¿verdad?, con su plan, con su estrategia para anularte. Y ahí en Salmos 83, si me acompañas allí, es Salmo 83, te voy a leer una parte, en el versículo 2 y dice, mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas. Y dice, vengan y destruyamos esa nación. Esto se lo están diciendo a Dios, ¿verdad? Mira cómo conspiran, ¿verdad?, con los que tú amas. Mira cómo se levantan para destruirlos. ¿Sabes para qué? Para que no haya memoria más de ti, de tu nombre. Entonces, te pongo un sustento más para que tú entiendas el odio que te tiene el enemigo y el sistema del mundo en el que nosotros caminamos. Entonces, me regreso a cuánto te ama Dios, cómo nos ama Dios, y el exponernos a la palabra de Dios nos va a ayudar a que podamos contrarrestar cada ataque que Satanás nos está lanzando al día, las 24 horas al día. ¿Cómo es que él te ataca? ¿Cómo es que él hace sus artimañas? Pues con la palabra. Yo te acabo de decir, ¿verdad? Él toma esa autoridad que se te ha dado a ti en la palabra, ¿sí?, para poder contraatacarte, para poderte atacar y contraatacar, porque todo el tiempo está encima de ti. Cuando él viene con el engaño a Eva y a Adán, él viene y lo primero que hace, dice que era la serpiente, era astuta, ¿verdad? Y dijo la serpiente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Habló palabra de maldición, habló engaño, y esas palabras fueron las que penetraron en ti. Es la manera en cómo él te ataca, es la manera en cómo él te hace la guerra todo el día con las palabras que tú escuchas, con las palabras inclusive que salen de tu boca, que él las toma, ¿verdad?, sí, para restregártelas en la cara. ¿Cuáles son las palabras que utiliza? El no puedes, el no quieres, el todo está mal, el no tienes, y todo es un no, no, no y no.
Entonces, tenemos que estar alertas, porque de verdad Él está tomando cada palabra que sale de nuestra boca, ¿sí?, para hacerla suya y restregártela. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entender que tú eres el amado de Dios, que Dios te ama, que en ti está ese amor, ¿verdad?, de Dios, y poder exponerte a la palabra de Dios para poder contrarrestar toda palabra que sale, tanto de tu boca como las que tú estás escuchando. Entonces, aquí es donde viene el contraataque más bien tuyo de un hijo de Dios hacia el enemigo, con la palabra de Dios exponiéndote a ella. Y sabes, yo al principio te leí el libro de Habacuc, donde Habacuc dice, ay Señor, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué los violentos? ¿Y por qué tu pueblo? ¿Y por qué todo está mal? Y sabes, Dios le responde a Habacuc, Dios le da las respuestas a Habacuc y le dice, estás en guerra. Como yo te he respondido, hay una guerra. Como te he leído esos versículos, hay una guerra, el enemigo te odia, el sistema del mundo te odia. Pero ¿sabes? Te dice, quita tus ojos de eso. Tú estás en este mundo, ¿sí? No eres de este mundo, pero estás con un propósito. Tú estás aquí para que al atravesar por este valle de lágrimas, de sombra, de muerte, tú lo cambies en ese manantial de agua viva. ¿Cómo lo vas a cambiar? Con la palabra. Si Satanás es lo que está utilizando, ¿sí?, la palabra, pues tú tienes que utilizar la palabra de Dios para cambiar este valle. Sea el valle de tu andar, ¿verdad?, de tu persona, de tu vida, el de tus hijos, el de tu familia, el de tus vecinos. Tú estás aquí para cambiar ese valle de sombra y de muerte, para hablar vida en lugar de muerte, para dar bendición y hablar bendición en lugar de maldición. ¿Por qué? Porque te vas a mover por ese amor que hay en ti y ese amor que es Dios. Allí es donde entra ese amor maravilloso, porque tú no quieres ver ni a tus hijos sufriendo, ni a tu familia destruida, ¿sí? Tú no quieres ver mal a tu esposo, no quieres ver mal a las personas. Es ese amor que actúa, que te hace hablar. Así que Dios le responde a Habacuc, Dios te responde a ti. Y sabes, te voy a mencionar algunas cosas, algunos versículos. Primero en Habacuc, sabes, Habacuc 2, él dice, decidí mantenerme vigilante. Ante tanta tribulación, ante tantas circunstancias, ante tantas preguntas, ¿sabes qué? Yo decidí mantenerme vigilante, ¿sí? Mantenerme de pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir. ¿Y qué respuesta daría a mi queja? Así que es impresionante Dios, porque ante cualquier cosa, ¿sí?, ante cualquier suceso que tú digas, vas a tener respuesta. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, vas a tener respuesta para todo. Vas a saber el por qué, vas a saber cómo hacerle, ¿verdad?, cómo contraatacar, qué decir, qué no decir. Dios es maravilloso y te ama. Así que, así como Habacuc, tú y yo nos vamos a mantener vigilantes con la palabra de Dios. Yo me voy a mantener en esta fortaleza que es la palabra, que es Jesucristo, para saber, ¿verdad?, lo que Dios me dice, escuchar a mi Dios, a mi Padre, y entonces contraatacar al enemigo. Y te voy a decir algunas palabras que aquí yo escribí. Mira, lo que te responde Dios a ti y a mí. A mí me dijo así, ¿no te he dicho, Sandra, que si crees verás la gloria de Dios? Y yo dije, wow, ¿de verdad? Así que yo fui a la palabra de Dios y lo encontré allí en Juan 11. Ahí tienes, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí? Sandra, ¿no te he dicho que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Yo no sé tu nombre, ¿verdad? Pero te puedes llamar María, te puedes llamar Rosita, te puedes llamar Gaby, te puedes llamar Juan, te puedes llamar Pedro, ¿sí? El nombre que Dios te ha puesto.
Pon allí tu nombre. No te he dicho yo que si crees vas a ver la gloria de Dios. No te he dicho yo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No te he dicho yo, Sandra, ¿verdad? Que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te van a tocar. No te lo he dicho. Ahí te lo he dicho en Salmos 91. No te he dicho que ninguna plaga va a tocar tu morada. ¿Sí? No te he dicho, Sandra, que tú puedes condenar toda lengua que se levante en tu contra. ¡Wow! Sí, Señor, tú me lo has dicho. Está escrito en Isaías 54. Tú me has dicho, Señor, también que yo puedo condenar esa lengua. Y también tú me has dicho, Señor, que has llevado mis enfermedades, has llevado mis dolores. Tú has sufrido, Señor, por mí. Tú me lo has dicho y está escrito en tu palabra. Isaías 53, ahí te lo dice, que Él ha llevado esas enfermedades. ¿No te he dicho, Sandra, que tú eres mi especial tesoro? ¡Wow! ¿No te lo he dicho? ¿No te he dicho, Sandra, que con amor eterno te he amado y que te he prolongado mi misericordia? Sí, Señor, allí está en la palabra, allí está escrito. Tú me estás hablando en tu palabra. ¿No te he dicho, Sandra, que esa muerte ha sido absorbida? ¿No te lo he dicho? ¿No te he dicho que si crees todo es posible? Allí está escrito en Marcos. ¿No te he dicho que he puesto mi ley en tu mente y la he escrito en tu corazón? Yo he puesto mi espíritu en ti. Yo te he dado un nuevo nacimiento. ¿No te he dicho que mi hijo eres tú? ¿Que yo te he engendrado hoy? Sí, Señor. Sí, mi Dios. Esa es la palabra de vida. Esa es la palabra, ¿verdad?, que arde en mí cuando yo me expongo a ella. Y esta palabra es la que me tiene que envolver ante esas circunstancias y ante esas tribulaciones. Y hay muchas palabras más que mi Padre Celestial nos dice todo el tiempo. ¿No te he dicho que yo te he dado vida eterna? ¿No te he dicho que yo te he dejado mi paz? Esa paz que no es como la que el mundo da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! ¿No te he dicho, Sandra, que te baste mi gracia, sí, para perfeccionar cualquier debilidad? Uy, Señor, ¿no te he dicho que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que tú medites de día y de noche en él, para que guardes, para que hagas lo que está aquí escrito? ¿Sabes por qué? Porque todo te va a salir bien, porque tu camino va a ser prosperado, porque tú vas a tener las armas suficientes para decirle a Satanás: quítate, cállate, te arrebato las palabras, cancelo cualquier palabra de maldición que haya salido de mi boca, porque yo soy amor, porque mi Dios me ama y me ha dejado esta palabra, ¿sí?, que me es suficiente para yo poder pelear la buena batalla de la fe en cualquier cosa que esté atravesándose en mi vida. Yo soy luz a esta nación, soy luz a mi familia, soy luz a mis hijos. Yo estoy aquí para convertir ese valle. Así que tú tienes la autoridad, esa autoridad que se te ha dado con la palabra de Dios para cancelar toda artimaña del enemigo, para que cuando tú veas, ¿verdad?, la situación que viene, no importa que sea así, tú vas a estar expuesto a la palabra, mira, y mientras más te expongas, más rápido vas a poder visualizar el ataque del enemigo. Y si tú tomas estos fundamentos que yo te he hablado, donde hay una guerra en tu contra y cómo Satanás te odia, tú vas a entender que es tan importante y de vital, ¿verdad?, de vital importancia que tú tomes la palabra de Dios para que puedas contrarrestar, para que puedas contraatacar al enemigo, para que le calles la boca, ¿verdad?, y tú digas: cállate, yo tengo un Padre que me ama y me ha dicho todas estas cosas que te he hablado, que su gracia me basta, ¿verdad?, que Él me es suficiente, que Él me ama, que Él me ha hecho eterno, que Él me ha hecho hijo, que soy su amada, su especial tesoro, que soy su niña, que Él me tiene en el hueco de su mano. Así que, familia hermosa, tú eres amado de Dios. Yo soy la amada de Dios. Tú eres bendecido. Él ha hablado bendición a tu vida. Así que no dejes arrebatarte todo lo que Él ha hablado, ha dicho. No dejes que Satanás te arrebate la palabra. Tú tienes paz. En medio de la aflicción, en medio de la circunstancia, tienes paz. Y además,
Dios no te ha dejado sola, Dios no te ha dejado solo, todos los días está contigo, siempre está contigo, ¿sí? Y lo único que tienes que hacer es mirar este espejo, la palabra de Dios, para que te reflejes, para que veas reflejada la gloria de Dios, para que veas reflejado el amor de Dios, la abundancia de Dios. No hay ninguna circunstancia que sea más grande que tu Padre Celestial. Nada es más grande que Él. Dios es contigo y mayor es Él, ¿verdad?, que el que está en el mundo. Así que es tiempo que tú te levantes y comiences a estar hablando la palabra. ¿Y es una práctica? Sí. Exponerte a ella, exponerte, leerla y después estarla declarando constantemente en tu vida. Constantemente, todo el día la tienes que estar declarando, porque el ataque es las 24 horas, ¿sí? Hasta que se haga un hábito de tanto que la vas a estar practicando, ¿sí? Va a salir todo el tiempo y no necesitas estar en esa aflicción ahí metido, ¿verdad? O en la circunstancia adversa. A lo mejor estás en un buen tiempo, ¡qué padre! Pues sabes, te tienes que estar preparando. En este tiempo te tienes que estar preparando para que en cuanto venga la situación, tú puedas contrarrestarla, ¿sí? No tienes que ya se te vino toda la aflicción encima y terminar atropellado o atropellada, ¿verdad? Y entonces sí me levanto y voy y busco la palabra. No, es al revés. Te tienes que estar preparando las 24 horas al día, exponiéndote a ella, para que entonces, si cuando veas la situación, cuando dice Ricky, ¿verdad? Y decimos ahora, esos focos rojos, ¿verdad? Cuando veas esos focos rojos, pues entonces comiences a atacar, comiences a quitarlos. No se te olvide, hay una guerra en tu contra, ¿sí? Pero también es muy cierto que es la palabra de fe que se te ha dado, que se te ha puesto, es ese amor, ¿verdad?, que Dios ha manifestado a tu vida con lo que tú vas a contrarrestar toda esta guerra, ¿sí? Es con la palabra. Porque antes de que tú hagas cualquier acción, es la palabra que sale por tu boca, la palabra que piensas, ¿sí? La palabra que piensas y la palabra que después sale por tu boca. Tú dices algo y ya le diste autoridad a Satanás o a la fe para hacer que sucedan. Y a lo mejor tú dices, no, es que yo he estado declarando, sí, yo creo en la palabra y ante cualquier dificultad yo me paro y declaro, ¿verdad? Pero pues yo no veo que suceda nada. Si no sucede nada es porque no te has dado cuenta de las palabras que salen de tu boca, que muchas veces declaramos bendición y en un ratito y se nos olvida tener conciencia de las palabras y, ¿sabes? Después cancelo lo que dije y luego hablo bendición y luego maldición. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, ¿verdad?, que por una misma boca sale bendición, maldición. No nos damos cuenta, tenemos que ser conscientes de ese amor de Dios, de qué amada soy yo, ¿sí? Cuán amada, bendecida, deseada de mi Padre Celestial, porque eso es una fortaleza fuertísima para que yo quiera leer la palabra, exponerme a ella y entonces contraatacar al enemigo con la palabra. Tienes que aprender a hablar bien, tienes que aprender a quitar las palabras ociosas que salen de tu boca, ¿sí? Para que entiendas que tú tienes que bendecir y no maldecir. Tienes que aprender a no darle autoridad a Satanás con las palabras que tú dices. Y nada de lo que yo te digo es para condenación, al contrario, es para que tú entiendas que hay una guerra, para que tú sepas que eres amado y llamado de Dios y para que tú sepas cómo pelear la buena batalla de la fe. Así que es tiempo que te levantes y si has dicho palabras inicuas, has maldecido, has hablado mal, sacúdete el polvo porque Dios te ama. Dios te ama y ninguna condenación hay para los que estamos en Él. Somos amados de nuestro Padre Celestial y ese mismo amor es el que me hace ponerme de pie, sacudirme y decir, vamos Señor, vamos de nuevo. Voy a poner tu palabra en mi boca, en mi mente, ¿verdad? Y ya está aquí en mi corazón. Yo voy a hablar vida y no maldición. Así que familia, yo te bendigo donde quiera que tú estés.
¿sí? Yo declaro que tú, una vez más, tomas la palabra de Dios, te expones a ella y entiendes cuán amado eres tú al mirar todo lo que Él te dice. Nos vemos en la siguiente reunión aquí en los Ministerios Palabras de Honor. Yo los bendigo, les mandamos saludos. Métanse a la página de Palabra de Honor, donde van a encontrar pues estudios para sus vidas, van a encontrar todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, estudios, prédicas, prédicas, conferencias, van a encontrar cápsulas allí que hacemos también para tu diario vivir, ¿sí? Y vas a encontrar programas de la Biblia para que tú te pongas a estudiar. Yo te bendigo, de verdad te bendigo muchísimo donde quiera que tú estés, y sé que Dios y el Espíritu Santo están contigo y te llevarán a leer la Biblia. Hasta la próxima.